¿Ya? Sí. Bueno, ¿listo? ¿Sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Les queríamos contar de el 11º Encuentro Empresarial Iberoamericano que se va a llevar a cabo en Colombia. En el año 1994 se llevó a cabo el último encuentro iberoamericano en Colombia. Bueno, pues este año le ha tocado a Colombia ser la sede y ser el anfitrión del encuentro iberoamericano. Este encuentro iberoamericano, o la cumbre iberoamericana, incluye dos fases, dos capítulos. Un capítulo que es el encuentro de mandatarios y jefes de Estado. Ustedes recordarán, esto se lleva a cabo cada 2 años. Hace 2 años se hizo en Veracruz, hace no mucho tiempo se hizo también en Lima, Perú. Fue muy publicitado ese encuentro en su momento y este año va a ser en Cartagena. El empresarial, del cual les vamos a hablar hoy en día, es el día 27 y 28 de octubre y el encuentro de presidentes se va a dar a partir del día 28 de octubre, va a ser seguramente 28 y 29 de octubre. En ese encuentro lo que nosotros estamos haciendo es siendo sede del encuentro de empresarios de América Latina, que además cuenta, digamos, con la participación pues, del BID, y por eso está el doctor Rafael de la Cruz con nosotros aquí, representante del BID en Colombia, la Secretaría Iberoamericana CEGIP, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos CEIB, y por supuesto la ANDI, que es la Asociación de Empresarios que le ha tocado, digamos, en orden en este momento y el honor de ser el anfitrión del encuentro. El tema principal va a ser emprendimiento, juventud y educación. Los temas se definen y se definen por la Secretaría Iberoamericana, digamos, cada 2 años. Ese va a ser el tema principal que vamos a tratar hoy en día. Esperamos contar con representantes de más de 22 países. Estamos hablando de 500 empresarios seguramente que nos van a acompañar, de los cuales, por cierto, ya al día de hoy tenemos inscritos 405, es decir, la verdad es que esto va, ustedes saben que además las 2 últimas semanas son las de mayores inscripciones, de manera que vamos a ver cómo vamos a hacer eventualmente si nos llega pues una avalancha de inscripciones, pero ya hasta hoy día tenemos 405. Tenemos empresarios de prácticamente todos los países, tenemos empresarios que nos acompañan de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia tiene una delegación afortunadamente como delegación anfitriona muy importante, Costa Rica, Chile, República Dominicana, tenemos 76 empresarios de primer nivel que vienen de España, tenemos 39 que vienen de México, 16 de Guatemala, de Honduras, Perú vienen 17, la verdad es que es una oportunidad única de que el empresariado a nivel iberoamericano y latinoamericano se encuentren, y cuando decimos iberoamericano incluimos por supuesto también a Portugal, a Andorra y a España, que son nuestros compañeros en este ejercicio, más todos los países de América Latina. Vamos a tener una agenda además pues, con una gran cantidad de temas, digamos, relevantes para la región y para el sector privado. Vamos a hablar de temas como el comercio en la región, la inversión en América Latina, vamos a hablar de... Perdón un momento, les digo, vamos a hablar de emprendimiento como motor de crecimiento y motor de desarrollo. Vamos a tener a varios de los jefes de Estado encontrándose con nosotros, vamos a tener unos paneles con jefes de Estado. El doctor Luis Alberto Moreno va a estar presente y va a estar además siendo uno de los principales panelistas, pero también uno de los principales moderadores. Va a hacer su presentación al iniciar el evento con nosotros. La doctora Rebeca Greenspan, de la cumbre de la Secretaría Iberoamericana, que es de alguna forma la organización alrededor de la cual se hace todo este ejercicio, va a ser y nos va a acompañar también durante todo el evento y va a ser también parte de las personas que van a instalar el encuentro. Vamos a hablar de empleabilidad para jóvenes, que para nosotros es tan importante, y cómo en América Latina somos capaces de construir redes suficientemente buenas y suficientemente equitativas para los jóvenes, para que tengan acceso al trabajo, para que tengan acceso al conocimiento, para que tengan oportunidades en el futuro. Vamos a hacer, bueno, también hay unas recomendaciones al final del ejercicio, en donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con algunos jefes de Estado y el grupo del sector privado iberoamericano,
se encuentra con los jefes de Estado y le hace algunas recomendaciones alrededor de lo que el sector privado considera es conveniente para la región y que de alguna forma pueden ser temas transversales de interés de los jefes de Estado. Lo cierto es que, si bien esto se hizo hace 2 años en Veracruz, quizá el último encuentro que habíamos tenido había sido en Cumbre de las Américas, donde por supuesto pues no había participado, digamos, el grupo de Europa, pero tuvimos la oportunidad de encontrarnos y recuerden ustedes allí que tuvimos la oportunidad nosotros de entregarle también una serie de recomendaciones a los jefes de Estado. En ese caso, digamos, los jefes de Estado del continente americano. De manera que ese evento va a ser un evento de particular importancia. Colombia tiene, digamos, el inmenso y el grandísimo honor de ser el anfitrión, no solamente del encuentro de los presidentes, sino del encuentro de los empresarios, y pues queremos contar con la participación de ustedes, invitarlos, que nos acompañen y que estén allí dándole cubrimiento a ese tema, o a ese evento que termina siendo tan importante para la región. Quiero darle la palabra al doctor Rafael de la Cruz, como les decía, representante del BID en Colombia, que es nuestro socio y nuestro aliado en estas y en muchísimas otras cosas que hemos hecho en los últimos años, diría yo. Rafael. Muchas gracias, Bruce, y muchas gracias a todos ustedes por atender esta rueda de prensa que intentamos pues con ella promover el interés, ¿verdad?, en los medios y en el sector empresarial, especialmente colombiano, por esta cumbre iberoamericana que se va a generar en Cartagena a final de mes. Para el banco es un placer realmente estar aliado con la ANDI y en muchas otras tareas que tenemos para el desarrollo del país. La realidad, estamos nosotros metidos en esto, ¿por qué? Estamos porque creemos mucho en el desarrollo de Colombia, creemos mucho en el desarrollo de la región, creemos que es una región que es la región del futuro, es la región donde va a haber el mayor crecimiento seguramente en las próximas décadas, y no es difícil de imaginar una América Latina realmente con alto crecimiento y con alto nivel de desarrollo. Estos son el tipo de reuniones que permiten ir generando una alianza entre el sector público y el sector privado que cimienta las bases exactamente para generar este tipo de crecimiento. Nosotros hemos estado participando históricamente en estos eventos, hemos participado mucho en la Alianza del Pacífico, hemos participado en la Cumbre de las Américas, siempre con el mismo objetivo, siempre con la misma intención, auspiciar el diálogo entre el sector público y el sector privado, que es la clave realmente al final de cuentas para el desarrollo de nuestros países. De manera tal que en ese sentido, pues Bruce ha explicado los diferentes temas que tenemos, ¿verdad?, para trabajar durante esta sesión de trabajo, durante esta sesión que vamos a tener en la cumbre a final de mes, y probablemente lo mejor sería en este momento dejarles a ustedes, ¿verdad?, la palabra, de manera tal que con preguntas y con comentarios podamos aclarar cualquier cosa que ustedes sientan que podría ser de interés para su público. Sí. Quizá complementando por último lo que dijo Rafael, yo quisiera contarle como algunas de las personas que nos están acompañando como presentadores o como moderadores o panelistas. Va a estar, como les contaba, Luis Alberto Moreno, va a estar Rebeca Greenspan, que es la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, va a estar James Scriven, que es el gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones, va a estar también Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, va a estar Fernando López, presidente de AILA, va a estar con nosotros también Gabriela Ramos, que es la jefe de gabinete de la OECD, va a estar Enrique García, presidente de la CAF, va a estar Juan Rosell, secretario permanente del Consejo Empresarial Iberoamericano, va a estar inclusive al final, esperamos contar, digamos, con un cierre, que tenga la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, Rey de España, el presidente Juan Manuel Santos, Rebeca Greenspan, les mencionaba a ustedes, Luis Alberto Moreno y estaré yo. Además hay una serie y van a estar presentes todo el tiempo, digamos, empresarios del más alto nivel latinoamericano, CEOs o presidentes de compañías o presidentes de los consejos directivos que van a ser parte de las conversaciones y van a ser parte de los paneles. De manera que, como decía Rafael, si tienen ustedes preguntas o si quieren que hagamos alguna profundización, con mucho gusto estamos para eso. Para el tema de América Latina, ¿cuáles van a ser esos temas principales que se van a profundizar o se van a tratar durante el encuentro? Bueno, lo mencionaba ahorita, pero tenemos, por supuesto, arrancamos con el tema del comercio y la inversión en América Latina.
Comercio e inversión, digamos, por supuesto, son algunos de los temas que están presentes, digamos, en los niveles más altos de las prioridades de la agenda del sector privado. América Latina, si algo tiene, digamos, es una agenda pendiente en términos de comercio intrarregión, a pesar de que tenemos una inmensa actividad con otras regiones, como por ejemplo con Asia, con España, con Estados Unidos, en términos comerciales. Lo cierto es que el comercio al interior de América Latina no es particularmente alto, pudiera ser muy grande, pero también nos interesa muchísimo ver cómo hacemos para hacer la promoción de inversiones entre países, no solamente al interior de América Latina, sino al interior de Iberoamérica. Luego vamos a trabajar, como les decía, perdón, y falta decirlo, vamos a hablar del tema de contrabando. Recuerden ustedes que hicimos la semana pasada un lanzamiento de la Alianza Anticontrabando, de manera que nosotros creemos que hay un espacio importantísimo también para poder trabajar no solamente con los otros empresarios, con las asociaciones de otros países, sino incluso con los jefes de Estado de otros países, para que podamos hacer alianzas verdaderamente efectivas en términos de la reducción del contrabando. Vamos a hablar del emprendimiento y el emprendimiento como motor de desarrollo. ¿Qué hay que hacer en América Latina para aumentar el emprendimiento? ¿Cómo hacemos para aumentar el emprendimiento, inclusive mezclado, digamos, entre países con Iberoamérica? ¿Cómo logramos nosotros, digamos, además que propiciar el emprendimiento dentro de nuestros ecosistemas? La educación lo mencionábamos ahorita, la empleabilidad juvenil lo mencionábamos ahora, el impacto de la cuarta revolución industrial en el sector empresarial, y como les decía, al final de esto esperamos entregar unas recomendaciones a los jefes de Estado, cosa que sucederá al final del encuentro, es decir, nosotros pensamos que esto pueda suceder al final de la tarde del día 28 de octubre. Todos estos temas, pues el desarrollo real, viendo que en los últimos años la economía mundial, de hecho, está paralizada, no va tan bien como antes. Entonces, ¿y qué diferencia hay frente a los encuentros anteriores? Porque antes había cierto optimismo frente a lo que estaba pasando, ahora la economía está quieta, y hasta dónde pues esto sí se puede desarrollar, no es fácil. La pregunta es muy pertinente porque evidentemente el entorno internacional ha cambiado, evidentemente la demanda en muchos países ha cambiado. Muchos de nuestros países en América Latina, por ejemplo, han sido altamente dependientes de algunos minerales, de la minería o del petróleo. Ustedes bien lo saben, por ejemplo, Chile y Perú altamente dependientes de la minería, Ecuador, Colombia, Venezuela, México altamente dependientes del petróleo, Brasil altamente dependiente del petróleo, de manera que es cierto, es decir, el entorno internacional ha cambiado, pero eso justamente es lo que justifica con mayor, diría yo, énfasis el hecho de que tengamos que pensar en trabajo conjunto, en soluciones, en cómo hacemos para construir una hoja de ruta que nos permita, porque la responsabilidad la seguimos teniendo. Los países además tienen cada uno independiente e individualmente tienen la responsabilidad de propender por el crecimiento de la región. Lo mismo nos pasa con Iberoamérica, que además, por cierto, pues ustedes lo saben, tenemos una relación muy fuerte con los países de la península ibérica, no solamente desde hace muchos años, sino en términos de inversión, en términos de actividad económica. De manera que yo creo que el hecho de que el entorno internacional se encuentre justamente en condiciones más complejas que la que teníamos hace algunos años, lo único que hace es ratificar la importancia que tenemos de desarrollar trabajo conjunto. Para completar un poco la pregunta, que es muy importante, efectivamente. La primera cosa que hay que decir es que esto es una situación coyuntural. América Latina pasa por momentos, digamos, difíciles porque ha caído el precio de los commodities, que son básicamente la fuente de ingresos que ha tenido el modelo de expansión de los últimos 10 a 15 años. Sin embargo, no hay que llamarse a engaño. América Latina, lo dije anteriormente, es el continente con mayor potencial de crecimiento en el futuro. Y en el futuro no me estoy refiriendo a los próximos 100 años, me estoy refiriendo a los próximos 10 a 15 años. Realmente América Latina tiene ese inmenso potencial. Déjenme darles el ejemplo de Colombia. Colombia tiene alrededor de 50 millones de habitantes, un poco menos que eso probablemente, pero se comporta como una sociedad de 10 millones de habitantes en términos de consumidores. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los ingresos de los ciudadanos colombianos, que han crecido de una manera muy importante en los últimos 20 años, todavía están en un nivel relativamente bajo para generar efectivamente el nivel de consumo que podría generar en los próximos 15 o 20 años precisamente. Y nosotros estamos convencidos que Colombia se va a convertir en un país de los 50 millones de consumidores que tiene como habitantes. La clave, entre otras cosas, desde el punto de vista de nuestras economías, es aumentar de una forma persistente la inversión pública y particularmente todo lo que tiene que ver con APPs
en términos de desarrollo de la infraestructura, desarrollo de la logística, desarrollo de los servicios públicos. Esa es la base sobre la cual la economía se monta en todos los países desarrollados. Cuando uno va a un país desarrollado y sale del aeropuerto, sale del puerto, sale de cualquier sitio que entre a ese país, lo primero que todo el mundo identifica inmediatamente es la diferencia en infraestructura que existe entre unos y otros. Esa es la primera y la más notable de las diferencias. Bueno, esa es la clave, es decir, cualquier cosa que se tenga que hacer en el futuro para el desarrollo de nuestros países pasa inevitablemente por ese tema de desarrollo de la infraestructura, de desarrollo de los servicios, de desarrollo de la logística. De manera tal que nosotros estamos apostando fuertemente a este tema y no se puede apostar a este tema sin un concurso fuerte, sin una fuerte alianza entre el sector público y el sector privado. Si bien los temas que se van a tocar en esta cumbre tienen acentos muy especiales en empleabilidad, en juventud, en educación, en el fondo de lo que estamos tratando de hacer es mantener una conversación continental entre el sector público y el sector privado para impulsar el desarrollo de nuestros países. De manera tal que lo más importante probablemente que me gustaría decir respecto a esta pregunta es que no hay que desanimarse por los vaivenes, digamos, que tiene la economía latinoamericana, siempre y cuando tengamos una visión de futuro que nos permita robustecer estas economías de manera tal de no seguir estando dependientes permanentemente de los precios de los commodities. Esto es un tema muy importante, gracias por la pregunta. A propósito del tema de inversión, doctor Azul, ¿cómo está viendo aquí en este momento lo que se está haciendo en Colombia con los productos de cuarta generación, Muy importante. La cuarta generación indudablemente es una de las obras de infraestructura más importantes que está cometiendo Colombia. No es suficiente, indiscutiblemente, hay que seguir en esa dirección y ampliarla. Ahí tenemos un buen ejemplo precisamente de las alianzas entre el sector público y el sector privado. Nosotros estamos participando en 3 proyectos distintos, entre la primera y la segunda generación de las 4Gs, con un grupo de empresarios muy importante, de manera tal que, y esto por la vía, digamos, del sector privado del banco, que justamente el gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones, que es el brazo privado del banco, va a estar, como decía Bruce, en la reunión que vamos a tener allá en Cartagena, y a través de esa corporación estamos participando fuertemente y encabezando sindicatos, digamos, de financiamiento para diferentes vías que están componiendo las 4G. Una de ellas, por cierto, es la perimetral de Bogotá, la que pasa por detrás de los cerros, ¿verdad?, que va a permitir desviar el tráfico pesado, que no tiene por qué pasar por la ciudad, sino que va de norte a sur o de este a oeste en el país y no tiene por qué pasar por dentro de la ciudad. De manera tal que en ese sentido el gobierno va en la dirección correcta, haciendo un énfasis importante en infraestructura, pero nuevamente nosotros aspiramos a que ese énfasis en el futuro se refuerce y amplíe de manera considerable. Te voy a dar una cifra simplemente. Típicamente el sector público colombiano ha invertido 3,5 puntos del Producto Interno Bruto por año en inversión pública, considerando los 3 niveles de gobierno y considerando los aportes privados en esa inversión. Nuestra expectativa es que en los próximos años, una vez que se pase este bache que tenemos de carácter fiscal, el sector público pueda llegar a 7% del producto, que está todavía por debajo de lo que China, por ejemplo, está invirtiendo, que está en el orden de 8 a 10% del Producto Interno Bruto de China en inversión pública, infraestructura, en servicios, en logística. Ese es el nivel, digamos, al que tenemos que llegar en la región, no solamente en Colombia, para impulsar efectivamente el crecimiento de manera sostenida. Desde su punto de vista, ¿qué tanto le aporta o fortalece la economía, por ejemplo, anuncios como los de ayer con el ELN, procesos de paz y todo lo que viene avanzando en ese sentido? Sí. Indiscutiblemente un país en paz es un país que progresa, eso no hay ninguna duda. El tema es los términos de la paz y en ese sentido hay un debate en Colombia naturalmente sobre qué tanto debería de cederse en esa discusión a las diferentes partes que están involucradas en la misma. El banco no tiene una posición directamente sobre eso, pero indiscutiblemente tomamos nota de que aquellos países que progresan evidentemente en paz y en condiciones de alta seguridad para los inversionistas y para la población en general. Y frente a eso, ¿cuál es la posición de la ANDI frente a los anuncios de ayer del comienzo del diálogo con la guerrilla del ELN? Nosotros hemos creído y lo hemos dicho ya en varias ocasiones que estamos convencidos de que a esta generación le corresponde, yo diría que la responsabilidad, pero también la oportunidad de buscar un país en paz. Evidentemente no había habido, digamos, avances demasiado notorios con respecto al ELN.
Es evidente que era un grupo con el cual faltaba, digamos, establecer un mecanismo de búsqueda de la paz que fuera, por un lado, expedito, ojalá, pero también que fuera real y que fuera material. Nosotros esperamos que el ELN asista a estas mesas con verdadera voluntad de paz, con verdadera voluntad de reparar a las víctimas, con verdadera voluntad de construir un país que sea un país para los jóvenes, un país para las nuevas generaciones, de manera que uno evidentemente tiene que decir que el hecho de que se inicien estas conversaciones, pues sin duda son una buena noticia para el país. Dependerá, el éxito de las mismas dependerá realmente de la voluntad que el ELN pueda mostrar y en cierta forma de la voluntad que pueda mostrar, no solamente, digamos, de suspender todas las acciones violentas, todas las acciones delictivas, sino también de construir un futuro en paz. De manera que uno tiene que decir que todos estos ejercicios son ejercicios que deberían ir en la dirección correcta de construir un país en paz. Bueno, O sea, ya te parece que no hablemos más de la no, Ya que estamos en esto. Mañana la presenta el gobierno y lo que ya los compartidos con ustedes. Cruz, ¿qué espera ya definitivamente que llegue a Congreso? Sí, nosotros hemos dicho, yo lo he dicho en varias ocasiones, nosotros esperamos que el gobierno presente una reforma estructural profunda, es decir, que aprovechemos la oportunidad realmente para tratar de construir un país que sea más competitivo. Esa fue la solicitud que nosotros hicimos desde el año 2014. Nos hubiera gustado que hubiera sido incluida en la reforma del año 2014 por razones de tiempo y de decisión, digamos, del gobierno nacional de establecer una comisión de expertos que diera sus recomendaciones. No se hizo en ese momento. En mi opinión, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, hubiéramos estado quizá en una mejor situación si lo hubiéramos hecho el año pasado, pues que tampoco sucedió. De manera que Colombia está en mora realmente de tener esta reforma tributaria, que sea una reforma tributaria que conduzca a que Colombia realmente sea un país más competitivo en el entorno latinoamericano, pero también en el entorno de algunas otras comunidades dentro de las cuales se comienza a mover, como por ejemplo el entorno de la OECD. Evidentemente, en este momento, adicionalmente, tenemos un reto muy fuerte, que es el reto del equilibrio macroeconómico, del reto del equilibrio fiscal. No tenemos la menor duda de que parte de lo que tendrá que hacer esta reforma será tratar de construir las bases correctas para que Colombia cuente con ese equilibrio macroeconómico. El equilibrio macroeconómico de un país como Colombia ha sido siempre un bien público, es decir, Colombia tiene las condiciones que tiene hoy en día porque ha sido particularmente cuidadosa durante todos los últimos años en construir un equilibrio macroeconómico. Eso lo tenemos que buscar la forma de financiar evidentemente al Estado, que además al cual nosotros permanentemente le hacemos toda suerte de exigencias en términos de cobertura social o en términos de infraestructura, como ustedes bien mencionaban ahora, o en términos de mayor educación o de mayor salud, pues es un Estado que requiere ser financiado y en ese orden de ideas, por supuesto, nosotros esperamos que podamos contar con condiciones que nos permitan seguir diciendo que Colombia es probablemente el país más sano en términos de sus finanzas públicas en el largo plazo que ha tenido América Latina. De manera que ese es el segundo objetivo con el cual nosotros estamos esperando. Los detalles de si un impuesto o si el otro, digamos que no será fácil que yo les pueda responder nada de eso porque no sabemos lo que el gobierno está proponiendo, pero más allá de ello, yo sí he venido haciendo un llamado a ustedes, a los medios de comunicación, también a los colegas de otros gremios, que tratemos de no dar discusiones puntuales sobre características particulares o individuales de la reforma tributaria. La reforma tributaria deberá ser vista como un todo. No será fácil hablar de impuesto de renta sin hablar de dividendos, sin hablar de el consumo. Es decir, vamos a tener que ver absolutamente todos los impuestos al tiempo para poder emitir opiniones, de manera que les vamos a proponer a ustedes y vamos a proponer también en la discusión a los congresistas también que tengamos la propuesta sobre la mesa y que podamos hablar equilibradamente de todo el panorama que se ha incluido en la propuesta. Luego el otro llamado que hacemos es al Congreso para que vea esta reforma como la gran oportunidad que tenemos de comportarnos, digamos, como
como un país moderno, como un país que verdaderamente quiere el desarrollo, como un país que verdaderamente quiere la estabilidad de su Estado, que seamos realmente responsables. La oportunidad de ser muy responsables durante los 3 próximos meses que tienen los congresistas es inmensa y nosotros esperamos que acompañen al resto del país en las inmensas necesidades que tenemos hoy en día. La inquietud era la siguiente, ¿no hay temor de los empresarios de que esa famosa reforma estructural ya no se haga precisamente luego de los resultados del plebiscito, que la relación que han querido plantear entre una y otra? Pues yo no tengo ese temor hoy en día, porque yo sí espero que en realidad la reforma sea una reforma tributaria estructural. Permítame solamente hacer una acotación sobre este tema. Cuando decía anteriormente que es imprescindible para estos países nuestros, y por supuesto Colombia incluida, aumentar considerablemente la inversión pública, que es una manera además de darle a la economía mayor productividad y de darle a los ciudadanos mayor bienestar. Eso no se hace en abstracto, eso no se hace simplemente pensándolo, eso se hace con financiamiento. Y una parte importante del financiamiento que nosotros esperamos, y hemos estado conversando con el gobierno sobre esto durante todo este año, que pueda ser utilizada precisamente para el desarrollo de infraestructura, de servicios públicos, de logística, etcétera, viene justamente de los ingresos adicionales que puede generar una reforma fiscal estructural en el mediano plazo. De manera tal que esto es un tema muy importante. Y en ese sentido nosotros nos congratulamos de que los diferentes sectores del país, importantes sectores del país como el sector empresarial y muchos sectores políticos, sectores de la prensa, sectores de la iglesia, sectores intelectuales de las universidades, etcétera, entienden y apoyan una reforma estructural fiscal que permita darle al país ese músculo financiero necesario para desarrollarse. Esto es central. Los detalles, como decía Bruce, efectivamente, los detalles de un impuesto o de otro, nosotros no nos pronunciamos sobre eso, pero sí pensamos que hay que actuar con gran seriedad y con gran responsabilidad en un momento como este, en el cual se está jugando efectivamente una buena parte del desarrollo del país, del destino y de la calidad de vida de los colombianos para los próximos años en una reforma de estas características. Señor Rafael, antes de excelente, entonces se podría decir que si no se llega a hacer esta reforma, no se llega a un punto con esta reforma, para los próximos años la economía local, la economía de Colombia podría verse frenada, podría pues dejar de crecer. Bueno, mira, una de las características que va a pasar, las situaciones que vamos a tener si no se logra una reforma fiscal en los próximos meses, es que vamos a tener en primer lugar una reacción negativa de las agencias calificadoras de riesgo a nivel internacional, que podría bajarle efectivamente la calificación de inversión que tiene Colombia en este momento y por lo tanto hacer mucho más caro para el país el financiamiento que requiere para múltiples cosas que hace pues cualquier gobierno en todas partes, ¿no? De manera tal que eso es una primera situación que habría que evitar y indudablemente un fallo, digamos, en este tema de no poder lograr la reforma podría generar problemas efectivamente también para mantener la regla fiscal, que es una regla de oro para Colombia y que permite mantener el enorme prestigio que tiene el país internacionalmente desde el punto de vista fiscal y financiero. El resultado probablemente de la imposibilidad de pasar una reforma fiscal sería una reducción adicional de la inversión pública, que es probablemente pues el único mecanismo que tendría el país de mantener la regla fiscal, y eso iría pues en contra de los intereses de todos los colombianos, sin ninguna duda. Sí, pero eso no va a suceder. Yo tengo la absoluta certeza, no es que yo crea, no es que crea que la probabilidad es alta, no, yo tengo la absoluta certeza de que Colombia va a actuar responsablemente, que el gobierno lo está haciendo así. La propuesta que va a presentar seguramente lo reflejará y luego pues el Congreso de la República acompañará al país y al gobierno en tomar estas decisiones responsablemente. De manera que eso para mí no es, les confieso, un motivo de preocupación. Doctor Bruce, han hablado que se busca dar unos incentivos a la inversión. Entonces la pregunta de los ciudadanos es, bueno, nos quieren aumentar la carga tributaria, quieren que más personas paguemos impuestos, pero le quieren dar incentivos, le quieren pagar impuestos a algunas empresas. ¿Cómo explicarle eso a la gente que realmente se necesitan incentivos a la inversión para las empresas? Sí, es muy importante porque Colombia tiene una estructura, digamos, un poco rara, digamos, cuando uno la compara con el resto de países en términos de la capacidad de recaudar impuestos. En Colombia, ustedes saben,
el 70% del impuesto de renta lo pagan 3.300 compañías, a pesar de que hay 1 millón de compañías en Colombia registradas en las cámaras de comercio y en los registros mercantiles. De manera que lo primero que hay que hacer es que más compañías paguen impuestos. De lo que tenemos que tener es, dentro del mundo empresarial, tener un mundo bastante más equitativo en términos de que las compañías pues todas paguen impuestos, que no nos recarguemos solamente en 3.300, que por cierto son las 3.300 que hacen las cosas bien, las que han registrado todo. Pues necesitamos que nos acompañen el resto de empresarios en ese del Foro Económico Mundial. Es quizá el segundo o el tercer país con una tasa impositiva más costosa para las empresas que pagan impuestos. Un estudio que hizo la ANDI, que fue publicado y que se ha convertido como en un referente casi que a nivel nacional, inclusive internacional, mostraba cómo algunas empresas, estas 3.300 empresas, pagaban en promedio cerca del 69% de sus utilidades en impuestos. Cuando uno hablaba del sector minero y el sector petrolero ya no era el 69%, sino era el 74%. Y cuando uno hablaba del sector industrial, estaba hablando de cerca del 77%. Es decir, eso en realidad es un gran obstáculo para que el país pueda crecer. Y en realidad lo que tenemos que tener es un reconocimiento de que los círculos virtuosos de producción de empleo, los círculos virtuosos de crecimiento de la economía, de crecimiento de la demanda, de la clase media, de reducción de la pobreza, se producen solamente si los países son capaces de producir productos. De manera que esa es la primera de los llamados. En ese orden de ideas, Colombia debe estudiar, decimos nosotros con gran cuidado, cuáles son aquellos sectores o aquellas regiones, porque puede ser que sea un tema de regiones, en los cuales, por ejemplo, vale la pena tener incentivos especiales para que se establezcan negocios nuevos o para que crezcan los negocios existentes. Les voy a dar un ejemplo. El caso, por ejemplo, de que se ha convertido en el mayor empleador de la ciudad. Esto sucedió solamente en 3 años. Ese tipo de ejemplos son ejemplos que tenemos que propiciar y que tenemos que promover. También puede suceder que nos encontremos con algunas regiones, por ejemplo, en las cuales uno quiere, en razón, por ejemplo, del posconflicto, generar actividad especial, actividad de agroindustria. Podemos encontrarnos, sin duda, con regiones en las cuales queremos generar estos incentivos que realmente se reflejen en mayor producción y mayor empleo. De manera que una cosa no va contra la otra, tenemos efectivamente una responsabilidad grande desde el punto de vista social que tenemos que pagar pues todos los colombianos. Queremos tener educación, queremos tener salud, queremos reducir la pobreza, pues evidentemente es una responsabilidad del Estado que no es otra cosa que todos los colombianos, pero también queremos generar, digamos, mayor actividad económica que sea la que genere al final el crecimiento de la sociedad. Doctor Cruz, una de las discusiones pues en esta tributaria y que ya se hablaba por parte de los miembros de la Comisión Tercera de la Cámara es el tema del IVA. Más allá de que incremente la tarifa, la preocupación es que incluyan productos de la canasta familiar al tema del IVA. ¿Usted cómo ve el tema sobre ese aspecto? Y lo segundo, si el sector empresarial no siente un temor, ya estamos a mediados de octubre y apenas se va a radicar la reforma, si esa reforma podría ser pupitrada o no tener una discusión amplia sobre ese tema. Y lo tercero, que de los Cruz creo que ya se refirió al tema, ¿usted cómo ve o el sector empresarial los acercamientos del ELN y el posible inicio de una mesa de negociación con el gobierno para lograr un acuerdo de paz? Y para el señor de la Cruz, si me permite, el Banco Mundial ya ha, digamos, mostrado cómo va a apoyar a Colombia si se logra ese acuerdo con las FARC y cómo va a ser esa etapa de financiamiento para el posconflicto. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué, digamos, o qué programas se tienen para el gobierno colombiano o para Colombia específicamente cuando se inicia esa etapa? Ay, don Freddy. Vamos a ver, usted dijo IVA, para mí IVA y ELN, ¿cierto? Lo de tiempo, ¿cierto? ¿Eso ya lo dijimos o no? Bueno, porque les tenemos cariño a estos muchachos. Bueno, varias cosas. Nosotros hemos propuesto que no se haga un debate individualizado de los impuestos. Que no se arme un debate alrededor del IVA exclusivamente, porque el debate alrededor del IVA, la respuesta sería completamente obvia. Si uno le pregunta a los colombianos, a los empresarios, al gobierno, a los políticos, a los ciudadanos, a cualquiera, ¿usted quiere que se aumente el IVA? La respuesta obvia del ser humano va a ser no.
Lo que tenemos es que ver la reforma tributaria como un todo, y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, y es una propuesta muy importante también para los medios de comunicación, que ustedes nos ayuden a que el país piense en la reforma tributaria como realmente como un tema estructural que busca, por una parte, mantener la estabilidad macroeconómica dentro de lo que es posible y por otra parte crear mejores condiciones de competitividad para que el país crezca. Esos son los dos objetivos fundamentales de la reforma. También está el tema de la equidad tributaria, así lo ha dicho el presidente de la República. En ese orden de ideas, el llamado a que se mire cada una de las propuestas dentro de un gran contexto es muy grande, porque si uno hiciera las reformas tributarias, cualquiera que ella fuera, simplemente preguntándole pues al público, o preguntándole al empresariado, o preguntándole a los políticos, ¿ustedes quieren que aumente el impuesto, cualquier cosa, de renta? Pues la gente obviamente va a responder que no. De manera que el ejercicio tiene que ser un ejercicio responsable, un ejercicio coherente, un ejercicio consistente. Y eso es un poco lo que nosotros estamos proponiendo. Y inclusive usted mencionaba ahorita las comisiones económicas. A las comisiones económicas del Congreso también hay que proponerle que el debate se dé así. Si no, va a ser un debate muy difícil de dar y seguramente los resultados no van a ser los resultados que el país va a requerir. En términos de los tiempos, es cierto. Primero, yo hubiera preferido 1000 veces que la reforma tributaria se hubiera presentado en la primera parte el primer semestre del año, y quizá el año pasado. Pero bueno, eso ya no sucedió, y ustedes recordarán que nosotros hicimos muchos llamados, y yo decía, no se ponga a competir la tributaria con otros hechos políticos. Eso ya sucedió. Estamos en este momento entonces, ¿qué fecha viene siendo hoy? 11 de octubre. Estamos a 11 de octubre, tenemos un poco más de 2 meses entonces para dar un debate juicioso y serio. Yo creo que durante 2 meses podemos en este momento hacer un debate. Cuando yo hablo de que no se pupitre, es que no se tomen las decisiones sin hacer las debidas consultas y sin dar los suficientes debates. Hay que debatir absolutamente todo, hay que debatirlo con todas las partes, hay que tener en cuenta a los empresarios, a los trabajadores, hay que tener en cuenta a los ciudadanos, y que al final vayamos entre todos siendo capaces de construir un consenso alrededor de lo que le conviene al país. Me preguntaban el hecho de que se presente, digamos, con la modalidad de mensaje de urgencia. La verdadera razón por la que es útil que se presente con la modalidad de mensaje de urgencia es porque le permite a las comisiones económicas sesionar conjuntamente. Eso es bueno. No que uno tenga, digamos, 8 debates de comisiones terceras, cuartas de Cámara y Senado para poder finalmente terminar sacando una tributaria adelante. Es bueno que efectivamente todos los congresistas que están expertos y que están participando en el tema económico dentro del Congreso puedan dar un debate conjunto. Eso a mí me parece bien. No es sinónimo, por supuesto, de pupitreada. La pupitreada es una cosa distinta. La pupitreada son las eventuales aprobaciones que se hacen sin debate y sin análisis. De manera que yo creo que el tiempo lo tenemos suficiente. Tendremos que trabajar todos, ustedes, nosotros, el Congreso, el Gobierno, trabajar todos, prácticamente todos los días de aquí hasta fin de año, para que logremos sacar una tributaria que sea seria y que sea responsable. Respecto del ELN, por supuesto, yo he venido insistiendo, le corresponde a esta generación la búsqueda de la paz. Tenemos también la oportunidad de trabajar por la paz. Para poder tener una paz completa, por supuesto, se requiere que participen pues todos los grupos que han participado de la insurgencia. Durante los últimos años, la participación del ELN dentro de las conversaciones de paz, por supuesto, es vista con muy buenos ojos. Dependemos mucho, y es muy importante que el ELN reciba este mensaje de la seriedad, de la responsabilidad, de la razonabilidad con la cual ellos lleven adelante los diálogos. Colombia necesita signos de voluntad concreta de que ellos quieren buscar la paz, de que ellos quieren realmente ser parte de la legalidad en Colombia, y que ellos tienen efectivamente esa decisión tomada y van a acompañar al resto de los otros 48 millones de colombianos a construir un país en paz. De manera que es una buena noticia, no significa que se haya logrado, y mucho veremos durante los próximos días en términos de avances y en términos de la voluntad que ellos puedan demostrarle a todo el pueblo colombiano. Antes de contestar sobre lo que el Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo en la dirección de la pregunta que hiciste, me gustaría completar el tema tributario. Es muy importante. Mañana vamos a tener al ministro Cárdenas introduciendo esta ley al Congreso. Ustedes tienen que, digamos, tener muy en cuenta que, en primer lugar, como decía ya el doctor Buckmaster, Colombia es uno de los países que en la región recauda menos, pero lo que se recauda, lo recauda de un grupo muy pequeño de colombianos, no solamente empresas, son muy pocas y las más grandes,
sino también los empleados que están en una nómina. A eso se les descuenta directamente el impuesto y no tienen más remedio que pagarlo. En realidad, una buena proporción del pueblo colombiano no está contribuyendo desde el punto de vista tributario a las necesidades que tiene todo el país. Esa es la realidad. Hay una parte importante de la economía que es informal precisamente porque evade o elude el pago de los impuestos. De manera tal que esto es también un ejercicio, quiero reiterarlo en ese sentido, un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Es un ejercicio en el cual todos los colombianos tienen que hacer un esfuerzo, unos más, los que tienen más, otros menos, los que tienen menos, pero todos tienen que hacer un esfuerzo para lograr un país que pueda proyectarse hacia el futuro con esa potencialidad tan extraordinaria que tiene Colombia, que es la de llegar a ser un país de verdad de altos ingresos en los próximos 20 años. Eso es un tema que nosotros hemos estado poniendo sobre la mesa reiteradas veces en los últimos meses. Estamos convencidos de que eso es posible y se requiere nuevamente el músculo financiero y la concurrencia de la alianza entre el sector público y el sector privado para poder avanzar en esa dirección. Dicho esto, ¿qué está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo en la dirección de apoyar a las zonas de posconflicto? Nosotros estamos armando un fondo que estamos llamándole Colombia Sostenible. Es un fondo al cual estamos financiando inicialmente con $100 millones y estamos atrayendo a ese fondo una serie de donantes bilaterales muy importantes que nosotros esperamos que lleguen a contribuir con una cifra que estará alrededor de 400 a 600 millones de dólares adicionales, y esta parte, digamos, del financiamiento es no reembolsable. Y queremos reconocer especialmente a algunos países, como el caso de Noruega y de Canadá, que son donantes muy importantes, además de algunos otros países europeos. De manera tal que esos recursos nosotros los vamos a estar utilizando y vamos a ponerlos al servicio, digamos, del gobierno nacional, de los gobiernos subnacionales, para el desarrollo de zonas de posconflicto específicamente, con un objetivo principal, que es el desarrollo sostenible de carácter local, es decir, desarrollar posibilidades de actividades económicas en zonas que generalmente han estado sometidas a la desafortunada, digamos, presión de la guerra, ¿verdad? Pero y al mismo tiempo eso ha generado pues problemas muy serios para sus habitantes para tener actividades económicas, legales y además que les permita vivir de una manera decente. De manera tal que lo que nosotros estamos intentando con este fondo es generar efectivamente oportunidades de desarrollo local sostenible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.